Mañana que estamos en este lugar para hablarte no del Rey, sino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En la tierra hay muchos señores, pero yo te hablo del Señor de Señores, hablándote de Dios, de aquel supremo, de aquel maravilloso Dios que está siempre en el mundo entero, que es un Dios poderoso, es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, porque puede estar en el mundo entero a la vez, omnisciente porque puede escuchar la conversación más secreta que haya y en todo el mundo también. De Él queremos hablarte, de su poder, de su grandeza. Pero quiero empezar diciéndote que no te voy a hablar realmente de la situación que estamos viviendo en el mundo entero, sin ir más lejos en nuestro país, porque todos ya somos conscientes y sabemos todo lo que está aconteciendo en nuestro país y también en el mundo entero. Pero sí quiero hablarte de una historia bíblica en esta mañana, una historia que luego lo vamos a comparar también a nuestro tiempo. Allí en el libro de los Hechos, en la Biblia, en el capítulo 3 de Hechos en la Biblia, nos habla de una historia muy importante. Nos habla de una historia de un hombre muy triste a la vez, un hombre que solía ponerle a la puerta de un templo para que pidiese limosna. ¡Qué situación tremenda! ¿Te imaginas en ese tiempo, como en este tiempo también está sucediendo? Un hombre que lo tenían que llevar por lástima, por misericordia, a sentarse allí a la puerta, afuera de, por supuesto, a la puerta de un templo, para que pida limosna. Y tenía que pedir limosna para subsistir, para poder tener quizás un plato de comida, y bueno, allí estaba ese hombre. Pero un hermoso día nos narra allí, en Hechos capítulo 3, versículo 1, que Pedro y Juan se dirigían hacia ese templo, porque ellos iban todos los días, porque era hora de oración. Y cuando ellos se acercaban a aquel templo, tuvieron esa sorpresa de ver a un hombre desgraciadamente postrado allí, sentado pidiendo limosna. Y cada persona que entraba y salía a ese templo le tiraba algunas moneditas y él continuaba con la mano extendida para que recibiese alguna otra moneda. Pero allí estaba Pedro y Juan, discípulos del Señor Jesús. Ellos se acercaban a aquel lugar y cuando se acercaban, este hombre tiró la mano para que ellos le dieran unas monedas. Pero se pegó una sorpresa muy grande. Cuando él tiró la mano y esperó que le diesen unas monedas, ellos le dijeron unas palabras muy importantes, unas palabras que quizás para ese hombre no era de buen ánimo. Quizás en ese momento para ese hombre eran palabras no gratas, pero ellos le dijeron: míranos, míranos, ¿sabes? No tenemos oro, ni tampoco tenemos plata. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que alguien esté pidiendo ayuda, que alguien esté pidiendo una limosna, que alguien pida por misericordia que le dé algo para un plato de comida, y aparezcan unas personas y le digan: no tenemos, no tenemos. Tal cual está sucediendo en este tiempo. Hay mucha gente que quizás tienen un solo plato de comida o una taza de mate cocido. Eso ya acontecía antes,
y seguirá aconteciendo más que nunca ahora, porque está cerca la venida de Cristo, porque está cerca el fin de este mundo. Por eso las cosas están de mal en peor. Y luego, al acercarse, le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué habrá dicho aquel pobre hombre? ¿Qué habrá dicho aquel hombre que estaba sentado con la esperanza que lo den una moneda? ¿Pero qué me van a dar entonces? Si no tienen nada, no tienen oro, no tienen plata, ¿qué es lo que me van a dar? Pero ellos, con poder, ellos, con gozo y con alegría, lo dijeron a este hombre: ¿sabes? No tenemos oro ni plata, pero tenemos algo muy importante. Tenemos algo muy genuino. Tenemos algo que es mucho más valioso que el oro y la plata. Y ya me imagino a este hombre atento a ellos, quizás un poco enojado, resentido, como pensando que se están burlando de él. Pero luego ellos le dijeron: ¿sabes? Pero lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Levántate y anda. Salía de la boca de estos hombres de Dios, salían palabras llenas de poder, lleno de gracia, lleno de autoridad. De tal manera dice la Biblia que en aquel mismo momento este hombre que estaba incapacitado, este hombre que estaba desechado por la sociedad, este hombre que estaba pidiendo limosna, este hombre quizás despreciado, este hombre que quizás sufría de aquella gente que tenía que llevar cada día allí a la puerta del templo. Pero allí estaba este hombre sorprendido, porque empezó a sentir en su cuerpo algo maravilloso, y ese algo maravilloso era el poder de Dios. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre, obediente, inmediatamente se paró. Sus piernas tomaron fuerza. Y qué maravilloso. Se levantó y dice en la Biblia, si quieres puedes leerlo. Si tienes una Biblia, abrí el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3 vas a encontrar esta historia. Este hombre se levantó y dice la Biblia que brincaba de alegría, se unió a ellos y entró al templo glorificando a Dios, agradeciendo a Dios. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Esto no es una fábula, esto no es una historia inventada, esto pasó en aquel tiempo cuando los discípulos de Cristo andaban predicando el glorioso y poderoso evangelio. Pero sabes, mi amigo, Jesús no ha cambiado. Él ha encomendado a hombres y a mujeres en este tiempo para que también salgan a predicar, salgan a hablar a la gente y decirles que se levanten. Levántate del lugar donde te encuentras, levántate donde estás. Quizás estás con tus pensamientos negativos, quizás estás allí desahuciado por tus enfermedades, quizás estás postrado
salir de las drogas, no sabes cómo salir del alcohol, pero en esta mañana, pues por la palabra, te decimos, como Pedro y Juan, levántate. No tenemos realmente nosotros para darte plata, para darte nada, pero en el nombre de Jesucristo te decimos en esta mañana que te levantes del lugar donde te encuentras y vengas a Jesucristo. Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir, Él es maravilloso, pero no falta gente envidiosa. Allí estaban rodeando en aquella ocasión hombres, enemigos, envidiosos, lo que ellos hacían en el nombre de Jesús. Allí había escribas, sacerdotes, y cuántos aquellos estuvieron viendo las señales, maravillas que hacían los discípulos en el nombre de Jesús. Pero qué maravilloso, hay un versículo del capítulo 13, el versículo 19. Luego que aquella gente se había reunido para contradecirle y para decirle, ¿con qué derecho haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Pero él pudo hablarles la palabra de Dios, que ellos fueron enviados, porque Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda persona. Gloria a Dios. Luego de hablar a toda esta gente, ellos le dijeron, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan esos tiempos de paz, de refrigerio, de alegría, de gozo aún en medio de la tormenta. Es necesario arrepentirse de nuestros pecados y volverse a Dios. Mucha gente había creído en aquel tiempo en las palabras de Pedro y Juan. Pero ¿qué pasó? Luego se levantaron escribas, sacerdotes, aún estaba Caifás, y fueron llevados a un concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es un lugar muy especial donde se reúnen para tratar diversos asuntos, diversos casos. Fueron llevados ante el concilio y allí fueron interrogados tremendamente por aquellos hombres que conocían a Dios, hombres que conocían la palabra de Dios, pero ignoraban el poder de Jesucristo. Y luego Juan, Pedro pudieron hablar, pudieron defenderse, no con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios. Pudieron decirle de frente, nosotros estamos hablando la palabra por orden de aquel que ustedes un día han matado, han crucificado, y en el nombre de Jesucristo nosotros estamos hablando. Y luego allí en el concilio, después de que hubieron hablado mucho rato, no hallaron culpa alguna en ellos. No habían encontrado ninguna cosa mal en ellos. No sabían nada que hacer, sino que soltarlos. Y al soltarlos, ellos seguían pregonando, predicando el evangelio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Allí en el capítulo 4, versículo 13, pudieron decir entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres
ni siquiera eran preparados, eran pescadores, no sabían ni siquiera leer bien, ni siquiera tenían cierta educación ni categoría personal, pero sin embargo eran hombres llenos del Espíritu Santo, que hablaban la palabra de Dios. Por eso dice aquí, y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces se les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiestan ha sido hecha por ellos, notorio a todos que moran en Jerusalén, y no podían encontrar nada mal en ellos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué maravilloso! En aquel tiempo también rechazaban la palabra, también rechazaban el nombre de Jesucristo, también la gente no quería saber nada, y muchos de ellos, más por envidia, querían que desapareciera el nombre de Jesucristo, pero no pudieron, ni podrán, ni en este tiempo, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, estimados oyentes, en esta mañana te he hablado aquella preciosa historia llena de poder y de gracia, y eso no se ha perdido, está en plena vigencia. Hay cosas que se pasan, hay cosas que pasan de vigencia, hay cosas que al ser humano lo anula y cada año tiene que renovar. Hay otras cosas, trámites que cada 3 meses tienen que renovar, certificados de nacimiento tienen que ser actualizados, recién sacados. Bueno, hay muchas cosas que hay en este mundo, pero ¿sabes una cosa? Dios mandó a su Hijo Jesucristo una sola vez para siempre. Cristo murió una sola vez y para siempre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una sola vez murió Cristo, una sola vez dio su vida. No tienes que seguir haciendo penitencias, no tienes que hacer nada, solamente arrepentirnos de nuestros pecados y venir ante Él, reconociendo que nosotros no somos nada, que somos necesitados nada más. En esta mañana te voy a dejar este mensaje para que medites y creas. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos la palabra de Dios. Si tú quieres palabra de Dios, ven, baja estas gradas, ven y pregúntanos lo que tú quieras y te vamos a responder con la Biblia, con la palabra de Dios, y tendrás beneficio igual que este hombre. Este hombre que estaba postrado se levantó y empezó a alabar a Dios. Dios te siga bendiciendo en esta mañana ricamente.